Algo que ha generado discusión en las últimas semanas es la propuesta del candidato Arauz, el cual dijo que si llegaba a la presidencia, en la primera semana iba a dar $1000 a 1 millón de familias ecuatorianas. En este video voy a hablarles de la parte de economía, tanto teórica como aplicativa, y si es o no posible en el Ecuador en caso que en realidad aplicara esta política. Algo que se ha evitado en las diferentes redes sociales, tanto por los partidos opositores y también en los medios de comunicación, es que en un principio el candidato dijo que iba a dar estos $1000 por mecanismos de crédito directo. Y segundo, el candidato dice que esto lo haría en la primera semana cuando llegara a ser presidente. Entonces, si ya estamos con tan poco tiempo para que ya se escoja el presidente del Ecuador, no estoy seguro si él ya tiene un plan estratégico y listo para aplicar esta política o simplemente lo está diciendo desde una parte populista, debido a que no tenemos todavía ni tampoco aclarado qué entidades serían las encargadas de regular y también de entregar este dinero a los ecuatorianos. Para empezar con la parte económica, tenemos dos focos para ver cómo se aplicaría esta política. El candidato en repetidas ocasiones, desde un inicio, decía que esto lo iba a hacer para poder incentivar el consumo y dar una reactivación económica por la pandemia de COVID. Sin embargo, después también mencionó que esto lo hacía para que las personas pudieran tener una mejor redistribución de la riqueza. Entonces, si hablamos de los dos puntos, también tenemos que analizarlo económicamente en dos puntos diferentes. En primer lugar, voy a hablar de esta política como si fuera una política de gasto público. Entonces, referente a esto necesito tener en cuenta dos ecuaciones. La primera, que es la del PIB, la que normalmente conocemos, que simplemente es el crecimiento económico de un país, que tradicionalmente se lo representa como consumo más inversión más gasto más la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones. También hay otros modelos que son más amplios debido a que se utilizan para modelos econométricos o en macroeconomía para dar explicaciones sobre ciertos fenómenos, pero no voy a aplicar en ellos. Y lo segundo que necesito tener en cuenta son los multiplicadores económicos, en especial dos, el multiplicador de gasto y el multiplicador de inversión. Y bien, estos multiplicadores económicos simplemente nos muestran en un aspecto matemático cómo una variación en X puede generar una variación en Y. Para esto podemos hacer diferentes cálculos macroeconómicos y también utilizar modelos econométricos, pero no lo voy a aplicar debido a que en este video sería muy largo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver primero el multiplicador de gasto, debido a que el candidato decía que va a dar directamente el dinero a las familias para que las familias puedan de tal manera invertir en tiendas comunes de barrio o localidades, o si quieren en consumo de ellos. Lo cual, ¿qué ocurriría si pasa esto con este multiplicador y en la economía nacional? Voy a resaltar que esta teoría, y en la que se basan muchas personas, principalmente de izquierda, para justificar algunas cosas del aumento de gasto público, fue publicada por el economista John F. Keynes y también por su compañero Kahn. Sin embargo, con el paso del tiempo, también estas teorías han sido refutadas por otros economistas, mostrando que la realidad no es lo que parece. Además, vamos a tener en cuenta esto para poder aplicarlo en el Ecuador. Y bien, ¿cómo funcionan estos multiplicadores con lo que ofrece el candidato Arauz? Pues simplemente, el candidato Arauz nos está ofreciendo $1000 para 1 millón de familias. Entonces, en teoría, lo que él está haciendo es aumentar el gasto público. Entonces, lo que pasa con el multiplicador de gasto es que las personas que reciban este dinero cumpliendo todos los requisitos que el candidato ponga, cogerán el dinero y comprarán más cosas, digamos en el mercado local, o zapatos, o ropa, o lo que sea. Y las personas a las cuales se lo compraron reciben este dinero. Y estas personas a su vez gastarán en diferentes cosas que ellos necesiten. Así, los $1000 que fueron en un inicio lo que dio el Estado, se iría convirtiendo en más acorde al multiplicador. Pero claro, esto solo es en teoría, mientras que la realidad es muy diferente. ¿Y por qué diferentes economistas ponen en contra todas las teorías de Keynes en este aspecto? Simplemente porque ellos consideran que el modelo es muy simple y a corto plazo, que a un mediano y a un largo plazo es insostenible. Además, que Keynes no considera que para poder dar este dinero a las personas también se tiene que tomar en cuenta que se tiene que aumentar un poco los impuestos, debido a que los impuestos es la manera que tiene el Estado para recaudar el dinero. Y otra cosa que mencionan economistas también es que esta teoría no está tan concreta debido a que puede generar que para que se aumente el gasto cambie también, como les mencioné de la ecuación del PIB, la inversión, y la inversión sea reemplazada en un porcentaje para que se vaya al gasto, lo cual sería una en contra de la economía local. Y bien, ¿por qué varias personas están en contra de esto? A la cual yo también me sumo, y voy a explicarlo desde una parte económica. Y es simplemente que también tenemos, como mencioné en un inicio, el multiplicador de la inversión. Y cuando hacemos diferentes modelos econométricos en diferentes países locales y también internacionales, podemos ver que el que más impacto tiene en el PIB son
los modelos de crecimiento económico basados en la inversión. Claro, esto tiene que ser mucho más complejo con diferentes políticas, pero sabiendo cómo se mueve este multiplicador. Entonces, al igual que muchas personas creen, este dinero se lo destinaría a las familias, pero ¿qué tan eficientes serían las familias administrando este dinero para que el multiplicador en realidad funcione? Y esto a un largo plazo tampoco sería sustentable, por lo cual esta propuesta simplemente se la puede ver como algo populista y que no podría ser real. Y eso que no estoy hablando de cómo sacar el dinero, pues el candidato ha hecho diferentes maneras de cómo financiarse y de cierta manera podría hacerlo, incluso endeudando más al país. Sin embargo, no daría lo suficiente para cubrir lo que en realidad se necesita, que es mayor inversión aquí en el Ecuador. Eso fue desde un aspecto teórico de lo que es una reactivación económica con esta propuesta del candidato. Ahora vamos a ver en una parte social y también teórica de economía cómo se aplicaría esto en una redistribución de la riqueza. ¿Qué es la redistribución de la riqueza? Pues algo que se tiene que preocupar el Estado aquí y en cualquier país es simplemente cómo los recursos que llegan y son producidos en esa nación se dan a toda la población de una manera equitativa. A esto se refiere la redistribución de la riqueza. Y es por esto que diferentes entidades internacionales, en su mayoría, apoyan todo modelo de redistribución. Un claro ejemplo que tenemos es el bono que daba aquí el presidente Rafael Correa y que se da hasta actualmente. Estaba considerado como uno de los mejores modelos de redistribución de la riqueza debido a que simplemente hacías que el dinero llegue directamente a las familias que lo necesiten en teoría. Ahora, como vemos, este modelo también, aunque se aplica, tiene muchas deficiencias debido a que no se hace el rastreo seguido de las personas que reciben el dinero y hemos visto como la corrupción y otros aspectos económicos no generan el impacto que debería de esta política. Y aquí pueden defender sus teorías la mayoría de personas que tengan un pensamiento de izquierda. Y es que simplemente países desarrollados tienen diferentes políticas enfocadas a la redistribución de la riqueza, como puede ser el mismo Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia, Rusia, que también está con un índice muy alto de desigualdad. También vale aclarar que la desigualdad, uno de los mecanismos que se utiliza para medirla, es el índice de Gini. Además de esto, tenemos que tener en cuenta un aspecto global, pues la redistribución de la riqueza se da en diferentes países, pero muchas personas quieren comparar al Ecuador con estos países. También lo hacen de la parte de políticos de derecha. Cuando una política se aplica en un país o diferentes entidades internacionales dicen que esta política funciona por A o B, en teoría piensan las personas que en el país, por ejemplo nosotros en Ecuador, podríamos aplicarlo, cuando se tiene que ver una realidad más grande. Por ejemplo, la cultura, la industria, la sociedad, cómo está el PIB, en qué se basa nuestra producción. Entonces no podemos compararnos con potencias más desarrolladas cuando el país todavía no cambia la matriz productiva en primer lugar. Además de esto, estamos en un momento de decrecimiento económico. Se prevé que más o menos el 8.9 del PIB caerá en este año debido a la pandemia y a otros factores. Entonces, ¿ustedes creen que es el momento más adecuado para ofrecer este tipo de políticas? ¿Que se tienen que aplicar todo el tiempo? Sí, pero no hacerles un aumento fuerte actualmente, debido a que no estamos en un momento de bonanza económica, como dice la teoría que tendría que ser para poder aplicar estas políticas. Otro punto que me gustaría tocar es la educación financiera. ¿Por qué lo digo en este momento? Debido a que el Ecuador carece de ella. Y no me refiero solo a lo que tiene que ver con la banca o de entidades financieras, sino me refiero a la educación de los ciudadanos y del pueblo. Por ejemplo, si tú das este dinero a los ciudadanos ecuatorianos, ¿cómo te aseguras que estas personas gasten el dinero correctamente y no lo hagan en cosas que tal vez no necesiten? Por ejemplo, si las personas cogen el dinero y van a gastar los $1000 en comprarse un televisor grande o un celular, esto no está incentivando el consumo local. Lo que está generando es que esta política se vaya a aplicar para que las personas dueñas de esas cadenas o dueños de esas distribuidoras cojan el dinero que tú diste e inyectaste al país, lo cual no generaría aumentos, sino simplemente fue un gasto erróneo que hizo el gobierno. Aquí podemos compararlo como quieren hacer todo el mundo con otro país. Alemania registró en este último año que debido a la pandemia, las personas y que tienen una mejor educación financiera se dieron cuenta que tienen que estar con diferentes ahorros por cualquier cosa que pudiera pasar, y Alemania presenta uno de los ahorros más grandes en su última década, esto presentando casi el 6% de crecimiento a diferencia del año anterior, y esto debido no solo a que no pueden salir, sino que las personas tienen una buena educación financiera y saben que el dinero deben manejarlo responsablemente, y eso se carece mucho aquí en el país. Aquí viene lo mejor de lo que puede ser llamada la economía, y es que las personas que tengan una tendencia de izquierda, como dije en un inicio, van a coger ciertas cosas de la parte teórica para defender esta teoría. No sé por qué el candidato Arauz no lo hizo en el momento de los debates, porque tranquilamente, siendo economista, podía haber cogido diferentes teorías, y no solo de Keynes, sino de otros economistas, para defender lo que él estaba planteando, y no solo decirlo así tan a la ligera.
Tal vez le falta un poco de preparación, no lo sé. Pero también vemos cómo la parte de los que tengan tendencia de derecha utilizan otros aspectos generales o cosas que pasan en otros países para querer decir que el Ecuador no funciona por eso. Digamos que alguien coge con la salida de divisas y te dicen, en tal país funcionó y que por eso el crecimiento y no sé qué y no sé cuánto. La mayoría de políticos de izquierda te van a decir, sí, pero la desigualdad es esto. Y los de derecha, sí, pero el crecimiento económico es esto. Entonces, decir que yo voy a tener en claro y yo voy a poderles dar concretamente cómo se maneja una economía, estaría mintiéndoles, porque no se puede resolver un problema que ha llevado años, cientos de años, intentando manejar diferentes economistas en la parte teórica y práctica. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es no alejarnos ni tampoco ser fanáticos de una sola ideología y ver un contexto general. Los candidatos que están a la presidencia del Ecuador les falta preparación y es por eso que apliqué un pequeño resumen de la parte económica para que nosotros podamos entender mejor las cosas que ellos ofrecen. Entonces, con mejor educación financiera y también con un poco de conocimiento económico, podremos salir adelante y darnos cuenta que las personas que quieren llegar al cargo de presidente del Ecuador no nos vengan con políticas simplemente populistas, sino que tengan una base teórica en cuál fundamentarse. Y eso es lo que la mayoría de gente no comprende, que las personas que hemos estudiado economía comprendemos estos temas y cuando alguien viene y nos dice, voy a aplicar esto, voy a hacer esto, voy a generar esto, siempre nos preguntamos, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y no queremos que nos dé resuelta la vida, sino que simplemente tenga un fundamento teórico, técnico y con la realidad del Ecuador clara para decirnos cómo lo va a aplicar. Y aquí les voy a decir algo a ustedes de mi parte. La realidad económica del Ecuador está muy compleja, debido a la corrupción, debido a la poca estabilidad política que tenemos, debido a muchos factores económicos, aumentado por la pandemia del COVID. Y vamos a ser claros en algo, el presidente que venga electo en las próximas elecciones simplemente no va a cambiar el país. La pandemia está aquí, por lo menos para el Ecuador, siquiera un año más. Estamos hablando que el presidente que venga ya solo tendría 3 años de mandato, ya no 4. En esos 3 años, apuesto a lo que quieran, que el primer año, si es que cambiamos de estructura política, va a dedicarse a cambiar lo que son ministros, a lo que son diferentes entidades gubernamentales y a sus jefes, para poder así manejar el país. Y van a quedarle después 2 años. En estos 2 años, ¿qué políticas económicas se pueden aplicar para en realidad cambiar al país cuando deberían aplicarse políticas económicas a largo plazo? Entonces, lo que necesita el Ecuador ahorita es compromiso de nosotros, de los ciudadanos, y tener en cuenta todo lo que les estoy diciendo y también que aprendan, que estudien y que seamos mejores cada día. Así, en un futuro podemos esperar un cambio real en la economía y en el país en general. Conmigo nos vemos en un próximo video y si les gusta este tipo de contenido, les agradecería que me dejen su like y compartan el video. Nos vemos una próxima.